Ya estamos de vuelta enseguida con Todo es Geopolítica. Ya saben, ese espacio donde hablamos de todas las novedades, las noticias en geopolítica y las intentamos analizar con una mirada crítica. Pero antes de nada, vamos a recordar uno de los datos del día en términos macro. Ya saben, el dato de empleo de Estados Unidos. Bueno, pues vamos a indagar un poquito más en esto y a contarles también declaraciones que están haciendo desde el gobierno de Joe Biden. Y es que ha hablado la secretaria de Trabajo de Estados Unidos y dice que estas cifras de empleo, a pesar de que sugieren un dato de paro más alto, de una menor creación de empleo, no son cifras que nos puedan indicar que Estados Unidos está camino de una recesión. Javi, cuéntanos. Marta, ha hablado Julie Su, que es la secretaria de Trabajo de Estados Unidos, de momento de manera interina, y lo que dice es que la situación estadounidense, a pesar de esta desaceleración del mercado laboral puntual, hay que remarcarlo en este mes de octubre, y como consecuencia, dice la propia Oficina de Estadísticas Laborales, de las huelgas que ha habido en el sector de los automóviles, que han lastrado la parte manufacturera y sobre todo este subapartado del dato en cuanto al mercado de motor, al mercado laboral en la industria de motor y el de las autopartes. Pues bien, Julie Su dice que en cualquier caso todas estas cifras, a pesar de que son malas, a pesar de que el ingreso de los trabajadores también ha crecido pero menos de lo esperado por el mercado y que las nóminas no agrícolas también han quedado por debajo de estimaciones, a pesar de todo esto, dice Julie Su que las cifras no son un indicador de que Estados Unidos ni está ni puede estar acercándose a una recesión económica. Es una tasa de paro del 3,9%. Hay que recordar que la última vez, Marta, que Estados Unidos estuvo en recesión fue en la crisis financiera 2007-2008. Entonces registraba una caída, un aumento del paro, mejor dicho, de casi 3 millones de trabajadores. Esto fue en 2008, el peor dato desde la Segunda Guerra Mundial, desde finales, y la tasa estaba entonces en el 7,2, más que duplicando, cerca de duplicar las cifras actuales. Por lo tanto, ateniéndonos a los datos y a las últimas históricas en las que Estados Unidos sí que estaba en recesión, Julie Su dice, de momento no estamos en ese entorno. Javi, más cuestiones, porque ahora sí, volviendo a hablar de geopolítica, ha hablado Vladimir Putin, el presidente ruso, y ha dicho que confirma que el PIB de su país podría crecer un 3% a final de año. Sí, lo ha hecho en la Cámara Pública de la Federación de Rusia, ha hablado Putin, era un discurso que estaba altamente esperado durante estas últimas horas, estábamos pendientes de las palabras que pudiera decir el presidente de la Federación, y lo que ha dejado sobre la mesa son varias claves y sobre todo en tono económico. De hecho, ha llegado a decir que la economía nacional de Rusia está funcionando sin ningún tipo de problemas, que no se está cambiando ni abandonando ningún plan previo y que a pesar de las sanciones impuestas por Europa, por Estados Unidos, a pesar de que estén probando ya desde Washington y Bruselas nuevas rondas de multas contra el Kremlin y contra la economía rusa, a pesar de todo esto, ni desde el punto de vista de desarrollo de la infraestructura, ni el apoyo a la industria o la seguridad, dan cuenta de que la economía rusa tiene algún que otro problema. Ha hablado Putin sobre el crecimiento que esperan de cara a los próximos meses y esperan cerrar el año en Rusia con un PIB que pueda crecer hasta un 3%. Cuanto más fuerte sea Rusia, dice Putin, menor será el deseo de los oponentes a excluir al país de cualquier organización. Mensajes velados a Estados Unidos y también a Europa por esas críticas que ha habido a la posición de Rusia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Insiste Vladimir Putin en que la situación económica es positiva, que la actual situación está siendo favorable a pesar de que nos encaminamos ya hacia 2 años de la guerra en Ucrania, y sobre todo también ha querido dejar un mensaje claro para el mercado energético y también para Europa por estas sanciones impuestas al petróleo y al gas ruso. Ha dicho que el sector transformador, que es el energético, ya representa el 43% de toda la estructura de crecimiento económico, pero que Rusia no va a ser ya la gasolinera de Europa ni del resto del mundo y que se está volviendo autosuficiente en todos los sentidos. Pues Javi, muchísimas gracias. Y ahora sí vamos a saludar enseguida a nuestros invitados para hablar hoy de todas las cuestiones nuevas que tenemos en geopolítica. Recuerden que Blinken sigue en Israel, ha hablado hace un ratito, nos lo estaba explicando y nos lo estaba traduciendo nuestro compañero Sergio, y nos decía que, claro, Blinken estaba asegurando que necesita que haya una nueva pausa, en este caso una pausa humanitaria en el conflicto de Israel. La clave, o por lo menos la interpretación que también se hace desde aquí, es si realmente Israel está por la labor de hacer esa pausa. Saludamos a nuestros invitados. Hoy tenemos a Javier Gil Guerrero, investigador del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Javier, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos también a José Luis Orella, que es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo. José Luis, muy buenas.
Muy buenas, un placer como siempre. Y también tenemos hoy a Juan Antonio Aguilar, que es director del Instituto Español de Geopolítica. Juan Antonio, buenas tardes a ti también y muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, quiero preguntaros por vuestra opinión o vuestra valoración del viaje de Blinken a Israel. ¿Por qué realizar ese esfuerzo? Quiero decir, al final ir a Israel supone ir a un territorio que está en guerra, al final. Claro, ¿qué quiere conseguir Blinken? Ya Biden pidió una pausa humanitaria, no lo está haciendo Israel, ni mucho menos. Claro, ha tenido que ir Blinken a volverla a pedir. No sé si realmente es algo que vaya a funcionar o no. Empiezo por José Luis, que lo estoy viendo aquí primero. José Luis, ¿tú qué crees? Bueno, hay dos lecturas. Una es plenamente la del conflicto, o sea, se necesita plenamente, bueno, pues que la campaña se vaya ralentizando, que no se dé ahora una imagen de excesiva agresividad de Israel entrando en territorio palestino, y que principalmente, bueno, cuando tenemos una gran parte de los países árabes con muy buenas relaciones con los Estados Unidos, y que Estados Unidos lleva ya mucho tiempo, desde ya la presidencia de Trump, pues intentando, bueno, pues acercarse a todos esos países musulmanes, irlos incluso acercando a Israel, bueno, que una actuación desmedida, como suele ser tradición un poco en el ejército israelí, pueda quebrar, bueno, por el trabajo diplomático llevado en las dos últimas décadas un poco en ese aspecto. Por otro lado, a nivel de política internacional, que tener en cuenta que 2/3 de la población musulmana con derecho al voto en Estados Unidos votó por Biden, el Partido Demócrata. Ahora la mayoría están pensando más bien en abstenerse y no arropar al Partido Demócrata. Un partido que habitualmente, por tradición, siempre ha arropado el voto secular de la comunidad judía estadounidense, y que, por el contrario, el Partido Republicano cada vez se está haciendo más con ese voto, con más de 3/4 partes de sus miembros favorables a respaldar a Israel, mientras que no llega al 40% de la militancia del Partido Demócrata, que tiene un poco la misma opinión, ¿no? Así que, como vemos, el Partido Demócrata pues tiene graves problemas a niveles internos para poder traducir a su electorado lo que está sucediendo en el Próximo Oriente, pero tampoco quiere dinamitar la política internacional que lleva fabricando desde la época de Obama, ojo, y que no había roto con Donald Trump tampoco, que había desarrollado una labor de inercia, porque suban republicanos o demócratas, habitualmente la política internacional suele ser bastante neutra e imperial en ese aspecto. Juan Antonio, ¿qué valoración haces tú de ese viaje de Blinken pidiendo una pausa humanitaria que no sé si Israel podría cumplir ahora mismo? Yo no sé si Israel podría cumplirla. Lo que sí sé es una cosa. ¿Por qué Blinken ahora pide una pausa humanitaria? No lo podían haber hecho hace 8 días, 16 días. Ha habido que esperar a 10.000 muertos y a todo un catálogo de crímenes de guerra cometidos contra la población palestina de Gaza. Yo creo que la lectura es, aparte de la interior, que ha señalado muy bien el profesor Orella, es que están perdiendo clarísimamente la guerra de la opinión pública mundial. No por las manifestaciones más o menos grandiosas que pueda haber habido en los países occidentales, sino sobre todo ante eso que llamamos el subglobal. Es decir, fijémonos solamente en los países de la América hispana, ¿no? Ya ha habido uno que ha roto relaciones diplomáticas, 2 que han llamado a los embajadores y otros 2 que han llamado embajadores a consultas, ¿no? Es decir, esto se puede extender. Si eso ocurre en lo que siempre se denominó el patio trasero de los Estados Unidos, imaginémonos lo que es la opinión entre los países africanos o los países asiáticos. Claro, la imagen que se está dando es patética, lamentable, lastimosa, y esa batalla la pueden estar perdiendo. Con lo cual, tanto va por el tema interno de los Estados Unidos como por este tema externo, es muy posible que Blinken intente, como sea, que haya una pausa humanitaria. No puede ser esto así. O sea, todos los días no podemos estar viendo las escenas que estamos viendo, porque es que eso es levantar la indignación en todo el mundo. Claro, habla de pausa, pero alto el fuego no. Claro, aquí, aunque el matiz... Perdón, que no te he oído, Juan Antonio, dime. No, es una trampa de las palabras, ¿no? Evidentemente,
una pausa tiene que ser de alguna forma un alto el fuego, ¿no? Ya. Lo que pausa es eso. Claro. Es intentar no ceder en las palabras, porque siempre habían dicho que no, y de hecho sus líderes del Pentágono lo han repetido ayer mismo, que no consideran que sea adecuado ahora mismo un alto el fuego. A mí me gustaría saber cuándo lo consideran adecuado estos señores. Efectivamente. Bueno, Javier, no sé si quieres comentar también algo al respecto de lo que ha dicho Blinken, de las intenciones de Estados Unidos, de esa guerra de la opinión pública de la que hablaba Juan Antonio. Bien, bueno, todos sabemos que el apoyo de Europa, de Estados Unidos a Israel siempre va con fecha de caducidad. Ni a Europa ni a Estados Unidos le interesa que la guerra se prolongue mucho en el tiempo y acaba incomodando pues todas esas imágenes que vemos de los bombardeos. Entonces, según nos alejemos de la fecha del 7 de octubre, según nos alejemos del shock y del trauma de la masacre de judíos el 7 de octubre, y cuando ese shock vaya siendo sustituido por una avalancha de imágenes de los bombardeos en Gaza, pues eventualmente lo que está ocurriendo ahora es esperable, ¿no? Ocurrió en la guerra del Yom Kippur, ocurrió en la guerra de los 7 días y demás. Estados Unidos siempre le da un cierto margen a Israel, pero al final siempre acaba presionando a Israel para que termine sus operaciones militares. A nadie le interesa una inestabilidad prolongada en la región, ¿no? Dicho lo cual, parece que uno de los temas clave que Blinken ha ido a discutir con Netanyahu es el día después. Está muy bien atacar a Hamas, está muy bien desmantelar a Hamas en Gaza, pero ¿qué va a ocurrir después? ¿Cuál va a ser la realidad política sobre el terreno de Gaza una vez que hayan concluido las operaciones militares? Y parece ser que Israel no tiene una respuesta a esto, un poco como le pasó a Estados Unidos en alguna de sus intervenciones militares en Oriente Medio. Y la preocupación de Biden y de la Casa Blanca ahora mismo es qué va a ocurrir una vez que termine la operación militar israelí, cómo se va a gestionar la nueva realidad política y social en Gaza, ¿no? Y estar un poco preparados para esa realidad. Más allá de eso, bueno, yo no sé por qué Estados Unidos tiene que decirle a Israel que tiene que llevar a cabo un alto el fuego, una pausa humanitaria y demás. Israel es el país que ha sido atacado. No olvidemos que todo esto empezó por un ataque gratuito de Hamas el 7 de octubre con 1.400 civiles muertos, asesinados. Es como si después de Pearl Harbor Estados Unidos empieza a responder ante el ataque de Japón a Pearl Harbor y toda la comunidad internacional pide un alto el fuego. Bueno, quiero decir, el que ha iniciado todo esto es Hamas y sabía muy bien cuál iba a ser la respuesta israelí y ahora estamos viendo la respuesta israelí. Y, bueno, pues, ¿cuál es una respuesta proporcional? Pues no sé cuál es una respuesta proporcional. Que maten a 1.400 civiles en Gaza, degollando a varios cientos de niños, quemando en hornos a otros decenas de niños y demás. Bueno, no. Con respecto al sur global, a estas muestras de simpatía hacia Palestina y demás, no hay que dejarse engañar por la retórica. A nadie le importa Palestina, a nadie le importa Gaza. Esto es puramente ideológico. Los países que estamos viendo que se han sublevado más contra esta intervención israelí en Gaza son países motivados por razones ideológicas, como puede ser Gustavo Petro en Colombia, o por cubrirse un poco las espaldas, como algunos países árabes. Pero ahora, la verdad, nadie está dispuesto a hacer nada por los palestinos. No olvidemos que Egipto se niega a que haya refugiados palestinos en su país. No olvidemos que Jordania ha dicho que es una línea roja el acoger refugiados palestinos en su país. No olvidemos que Líbano, que Siria tampoco quieren refugiados palestinos. Es que no hay que olvidar estas cosas. En los años 70, Jordania llevó a cabo una operación militar para acabar con la infraestructura de los refugiados palestinos en su país, Septiembre Negro. No hay que olvidar que en Líbano, todavía después de décadas viviendo en su país, a los refugiados palestinos no se les da la nacionalidad libanesa. Es más, no se le dan permisos de trabajo a los refugiados palestinos en Líbano. Entonces, ya vale de tanta hipocresía y yo creo que no hay que dejarse confundir por estos discursos y por estos vamos a llamar a nuestro embajador a consultas y demás. A la hora de la verdad, nadie está dispuesto a hacer. Es más, y los refugiados que han acogido en sus países son tratados miserablemente. Entonces, bueno, yo creo que no hay que dejarse llevar por la retórica y un poco por la teatralidad de la política, que al fondo es ideológica, y que, bueno, las aguas volverán a su cauce como lo han hecho tantas veces después de tantos conflictos entre Israel y Palestina. Hombre, yo por alusiones, si me permitís... Por supuesto. Por alusiones, me permitís, vamos, para discurso ideológico, el que nos ha soltado a mí el compañero Javier. O sea, las cosas no nacen en el vacío, no se producen en el vacío. Lo expresó el otro día el secretario general de Naciones Unidas. El ataque de Hamas, por muy terrible
y atroz que haya sido, no es más que la consecuencia de 56 años de ataques israelíes, de opresión, de crímenes y de salvajadas, de mantener a la población, los refugiados expulsados, de seguir colonizando territorio palestino, etcétera, etcétera. La lista nos podríamos tirar aquí hablando horas. Eso es lo que ha sido Israel. Y este discurso es el discurso legitimador propio de las potencias occidentales para justificar el tema. ¿Por qué va Blinken a Israel? Efectivamente, para una pausa humanitaria, para ver qué se va a hacer el día después. No, el día después va a ser lo mismo que el día anterior. Va a seguir la ocupación. No va a obligar a Israel a la construcción de los 2 estados. No, va a seguir la ocupación, va a seguir sin cumplirse la resolución de En Gaza no había ocupación. De las resoluciones de las Naciones Unidas, que eso las ha incumplido Israel toda la vida. Y ahora se justifica con un ataque y con una serie de cosas, como por ejemplo los niños degollados, que nadie ha presentado, que la propia periodista que lo sacó se tuvo que disculpar, y cosas por el estilo. Pero la realidad, porque están los nombres y apellidos de todos los... Es que 3.500 niños han sido asesinados por bombardeos de terror sobre población civil. Esa es la realidad. Y eso se llama crímenes de guerra. Y la Corte Penal Internacional tendría que intervenir aquí, de una vez por todas. Y Naciones Unidas obligar al Estado de Israel, de una vez, a cumplir con sus resoluciones. El día después está muy bien marcado. 242 de Naciones Unidas. 2 estados. En la frontera de 1967 y capital en Jerusalén. Esa es la resolución del conflicto. Todo lo demás sí que es verborrea occidental, sobre todo norteamericana, porque en última instancia, quien da permiso a Israel para iniciar esta campaña son los Estados Unidos. Bueno, no sé si Javier quería comentar algo. Yo desde aquí, permitidme por favor que os diga que yo creo que siempre está bien debatir. Siempre, eso sí, os lo pido, que sea desde el respeto. Así que, por favor, Javier, te doy paso a ti. No quiero tampoco enrocarnos en este mismo tema. Enseguida pasaremos a otro. Pero, Javier, por favor. Israel es un Estado soberano, quiero decir, Israel simplemente está respondiendo al ataque que ha sufrido. Quiero decir, no entiendo muy bien, quiero decir, por supuesto que hay un contexto, pero también no hay que ser ingenuos. Por supuesto que hay que hablar del contexto y hay que hablar de las injusticias de los palestinos. Pero yo creo que hay que tener cuidado porque al final uno parece que está justificando que los israelíes, los civiles israelíes asesinados se lo merecían, ¿no? O por así decirlo, que está bien hecho lo que ha hecho Hamás. Bueno, yo creo que hay una diferencia entre bombardear para atacar Hamás y buscar deliberadamente las víctimas civiles como ha hecho Hamás en Israel. Israel no ha ido deliberadamente a matar a niños y mujeres en Gaza. Quiero decir, hay crímenes, se ha ido deliberadamente a por periodistas y las familias de los periodistas, a por médicos y las familias de los médicos. Es que de verdad, es decir, de verdad hay que informarse un poco más. Se ha ido deliberadamente a cometer crímenes. Más allá de eso, tenemos a un lado un Estado soberano, que es Israel, y tenemos al otro lado a una entidad que ni siquiera es soberana, que ni siquiera es un gobierno, que es Hamás, que es una organización terrorista que dio un golpe de Estado y que se hizo por el poder de forma violenta en Gaza. Más allá de eso, y ante la brutalidad y todo lo que estamos viviendo en Gaza, jamás sabía que con lo que hacían el 7 de octubre iba a ocurrir todo esto. Jamás sabía perfectamente que esta iba a ser la respuesta de Israel. En el momento en que lanzan la operación del 7 de octubre, sabían perfectamente que iban a traer la destrucción y la muerte a Gaza. Con lo cual, la responsabilidad de todo esto, no hay que olvidarlo, es de Hamás. Sabían perfectamente lo que estaban provocando y lo que iba a ocurrir el día después. Con lo cual, luego, pocos lloros, pocas sorpresas. Los ciudadanos de Gaza son víctimas, sobre todo, de una decisión que ha tomado Hamás por ellos. Y es verdad que la situación anterior no era ideal, pero no había una ocupación en Gaza. No sé de qué ocupación hablamos cuando hablamos de Gaza, porque en Gaza no había una ocupación. Hay un gobierno que es el de Hamás. Ha tomado una decisión por la población que ha supuesto la destrucción de sus hogares, la muerte de miles de civiles en Gaza y lo ha traído ellos sobre su propia tierra. Pues permitidme, porque tengo que hacer una pausa y no puedo alargarla mucho más. Vamos a hacer una pausita por publicidad, enseguida estamos de vuelta y también hablamos, por cierto, de las palabras del líder de Hezbollah, que acaba de hablar esta tarde y que, bueno, pues también tiene interés poder interpretar un poquito más esas palabras. Enseguida.
En esta casa nos gustan los datos, sí, la información de rigor, pero hay cosas que no pueden explicarse con un informe ni reducirse a una estadística porque simplemente se sienten. Y hoy toca hablar de ello, del flamenco. Y lo que tampoco podemos explicar es por qué los tablaos flamencos de Madrid están llenos en su mayoría de turistas extranjeros. Miles y miles de personas recorren medio planeta para ver algo que no solo tenemos a la vuelta de la esquina, sino que forma parte de nuestra cultura, de nuestras raíces. El flamenco está viviendo su mejor momento y en la Comunidad de Madrid tenemos la oportunidad de disfrutarlo. Sería inexplicable perdérselo, ¿no? Artistas que ponen la piel de gallina a un mundo entero acompañados de una gastronomía cada vez más cuidada e innovadora. Tablaos que emocionaron a John Lennon o a Nicole Kidman y tablaos fusión con propuestas vanguardistas. El flamenco ya no es solo tradición, es actualidad. Está vivo. La Comunidad de Madrid cuenta con algunos de los mejores tablaos de España. En cada uno, un viaje de emociones único. Aviso, te faltarán días, pero no la pasión. Pues ya estamos de vuelta aquí en Negocios Televisión después de esta pausa publicitaria y enseguida vamos a hablar también de una de las claves del día de hoy, que era ese discurso del líder de Hezbolá, donde había algunos de nuestros invitados, de hecho en Todo es Geopolítica a lo largo de esta semana nos decían cuidado con lo que pueda decir el líder de Hezbolá este viernes. Bueno, pues ya tenemos declaraciones, vamos a comentarlas con nuestros invitados porque por un lado, una de las declaraciones que están resaltando muchos medios de comunicación es el hecho de que el líder de Hezbolá ha pedido a Israel el fin de la guerra. Vuelvo con los invitados y voy a empezar a preguntarle a José Luis por este tema. Hezbolá, que ya sabemos, José Luis, que está involucrado en esos ataques que se están produciendo en el entorno de la frontera entre Israel y el Líbano. Ataques que, claro, muchos decían, ¿hasta qué punto esto puede escalar y producirse una entrada directamente en la guerra de Hezbolá, en ese conflicto que tiene ahora mismo Israel? Bueno, pues el líder de Hezbolá, lo que dicen muchos medios de comunicación es que ha pedido a Israel el fin de la guerra. José Luis. Hombre, es algo que desde luego estaba dentro un poco de lo de las normas. Hezbolá lo que sabe es que si se da una desarticulación absoluta de Hamás en Gaza, ya todo el poderío militar que van a tener las FDI va a ser directamente hacia el movimiento de Hezbolá, movimiento que desde luego tiene su estructura, pero no es rival para unas fuerzas regulares, aunque su labor guerrillera en el sur del Líbano pues haya tenido, bueno, pues esa expulsión de las fuerzas que estuvieron allí presentes. Pero un Hezbolá que ha tenido, bueno, pues un tributo en sangre muy fuerte en la guerra de Siria, porque han sido uno de los que han sostenido el gobierno de Damasco allí, con más de 1 millar de bajas, y ahora pues bueno, pues Hezbolá tampoco puede afrontar, aunque desarrolle, es el principal instrumento que tiene fuera de sus fronteras la República Islámica de Irán, bueno, pues pérdidas importantes un poco de su estructura. Solo con los cohetes, con la presión que está desarrollando en el norte, ya ha perdido en torno a medio centenar ya de militantes un poco en todo en ese ámbito, ¿no? Así que la presión es muy en la línea, sobre todo una posición firme en el aspecto de decir o Israel para o podemos implicarnos, pero también implicarnos en lo que ello significa. Es decir, si nos implicamos ahora podemos tener una cierta opción de multiplicar diferentes frentes para desgastar a Israel algo que no le conviene. De la otra forma, si esperamos y no intervenimos, sí que puede Israel poco a poco ir eliminando aquellos elementos, bueno, que consideran más enemigos de su soberanía. Claramente Hamás, que siempre había estado ahí, pero Hezbolá forma parte en primera línea un poco de los principales enemigos, porque no se desarmó en su tiempo en el Líbano, nadie le va a poner ese cascabel al gato, es la referencia propia de Irán dentro del ámbito del Líbano, y por lo tanto, bueno, se encuentran un poco en esas circunstancias. Las palabras desde luego de Nasrallah pues
pues tienen un eco y tienen unas raíces mucho más profundas de lo que puede ser un movimiento político exclusivamente del Líbano con una participación en el gobierno, ¿no? Claro, a mí lo que me sorprende es que muchos esperaban precisamente un Hezbolá mucho más agresivo y claro, se ha pedido el fin de la guerra a Israel. No sé si soy yo que no lo estoy viendo, a lo mejor es que hay algo entre líneas que no estamos, o por lo menos personalmente no estoy sabiendo leer. Juan Antonio. Vamos a ver, yo he estado escuchando en directo el discurso de Nasrallah. Hay que entender dos cosas. Una, Hezbollah, como ha dicho José Luis, forma parte del gobierno libanés, es un movimiento político y social muy implantado en el Líbano. No estamos hablando de un grupo terrorista, como suele soltar la propaganda occidental, es decir, esto es algo mucho más. Y la otra cosa que hay que entender es que cuando habla Nasrallah, habla Irán. Es decir, hay que tenerlo muy en cuenta. Él ha establecido dos objetivos. Uno es poner fin a la agresión en Gaza y el otro es que salga reforzada la resistencia palestina. Para lo cual ha expuesto perfectamente la estrategia. No va a haber una escalada generalizada. Va a haber la apertura de pequeños frentes que van a mantener en vilo al ejército israelí, al gobierno israelí permanentemente y a los propios Estados Unidos. Por ejemplo, el tema de Yemen, por ejemplo, el tema de la acción de las milicias iraquíes que ya han empezado a actuar, por ejemplo, la propia actuación de Hezbollah desde el día 8 de octubre en el Frente Norte. Todo eso, lógicamente, pone en vilo y tiene en tensión al gobierno israelí porque no sabe por un momento determinado por dónde puede escalar la situación. La intención no es escalarla, la intención es mantenerlo en una guerra asimétrica que dure mucho tiempo para desgastar a Israel. De hecho, lo ha dicho explícitamente, casi con palabras textuales. Batalla de resiliencia, de paciencia, de lograr resultados, acumular resultados y de impedir que el enemigo alcance sus objetivos. Esto es una clara exposición de guerra asimétrica. Es decir, saben que perfectamente una escalada significaría una guerra regional, que algunos países no lo quieren, lógicamente, que otros a lo mejor estarían dispuestos, pero tampoco son muy excesivamente potentes, otros están lejos, como Argelia, que votó ayer su parlamento la posibilidad que el gobierno pueda declarar la guerra a Israel, o como Yemen, que está bastante lejos del teatro de operaciones. Entonces, bueno, pues lo que se trata es de iniciar ahora un proceso en el cual, primero, acabar con la agresión en Gaza para que la población civil deje de soportar los bombardeos y buscar la victoria de la resistencia palestina. La victoria de la resistencia palestina es una cuestión lenta, de ir desgastando al enemigo. Y desde luego, evidentemente, ni Egipto ni Jordania van a entrar en el juego de tener que admitir a los refugiados, porque eso es lo que quiere Israel, la limpieza étnica de toda la zona de Gaza. Entonces, bien, yo creo que las cosas las ha expuesto claramente en Nasrallah. Yo creo que Estados Unidos ya sabía que iban a ir por aquí los tiros y por eso yo creo que va a haber un poco más de presión para intentar apagar el fuego, porque si no esto va a durar mucho tiempo. Javier, con esas palabras, ¿el líder de Hezbollah estaría descartando una guerra regional? Bueno, a ver, lo primero, Hezbollah, por supuesto que es mucho más que un grupo terrorista. Hezbollah es un Estado dentro de un Estado y en ese sentido es una anomalía histórica. Líbano no es un Estado soberano porque hay un partido político que es también una organización social, que es también un movimiento terrorista, que tiene un ejército privado que lleva a cabo su propia ayuda económica en ciertas partes del país. Entonces, para que nos hagamos una idea de lo que supone el discurso de Nasrallah, yo tengo compañeros libaneses aquí en el departamento de la universidad. Estaban todos en vilo pendientes de este discurso. Yo he trabajado en el Líbano, en la Universidad Americana de Beirut. Es como si en España el partido político Podemos tuviera un ejército privado con sus propios vehículos blindados, con sus propias armas, al margen del ejército oficial que hay en el Estado español. Es como si Podemos controlara ciertas regiones en España y se encarga de reparar los puentes, se encarga de cobrar los peajes y demás. Es lo que ocurre en el sur del Líbano y en el Valle de Beca, como pasa a cualquier persona que haya vivido en ese país y lo vea. Entonces, en ese sentido es intolerable que el Líbano sea rehén de una organización que no es el Estado soberano. A Nasrallah nadie le ha votado. A Nasrallah nadie le ha dado ningún poder en el Líbano. Es cierto que son también un partido político y que tienen presencia en el Parlamento, evidentemente. Como gobierno. Pero que todo el país del Líbano esté pendiente de la decisión de un grupo armado, de lo que van a hacer y van a arrastrar con ellos a todo el país, es intolerable. Entonces, insisto,
El ejemplo es muy claro. Es como si Podemos tuviera bases militares, tuviera un ejército privado propio, recaudara impuestos en ciertas zonas del país y distribuyera el dinero en ciertas zonas del país. Para que nos hagamos una idea un poco de la realidad que vive el Líbano, tan peculiar y tan frágil. Lo segundo, el discurso de Nasrallah ha sido aire. O sea, lo dije hace ya 4 semanas. Hezbollah no iba a entrar en una guerra abierta con Israel a gran escala. Entonces, el discurso de Hezbollah, por mucho que esté alentando a la resistencia palestina y demás, lo hace desde la barrera. En el fondo hemos asistido a una gran escenificación de Pilatos lavándose las manos ante el pretorio. Porque el discurso de Nasrallah lo que ha venido a decir es: palestinos, tenéis que seguir luchando, muriendo contra Israel, pero nosotros no vamos a hacer nada por ayudaros. Más allá de lo que ya estamos haciendo, que es una guerra muy limitada dentro de unas normas más o menos a las que se están atendiendo Israel y Hezbollah, de intercambio de cohetes y de morteros y con ciertos bombardeos. Y aquí hay que leer entre líneas lo que se ha dicho Nasrallah. Primero, Nasrallah ha insistido varias veces en que la masacre del 7 de octubre fue planeada exclusivamente por Hamás sin consultarles a ellos. ¿Por qué insistir en este punto tanto en un discurso? ¿Qué es lo que viene a decir Nasrallah? No nos consultaron para empezar esta guerra, con lo cual no nos sentimos obligados a entrar en esta guerra. Lo está diciendo claramente Nasrallah. También ha dicho varias veces que el conflicto de Gaza no tiene nada que ver con los problemas regionales y globales, que no tiene nada que ver con el resto de asuntos de la región, con lo cual está limitando la guerra de Gaza a los palestinos. Y por así decirlo, los está dejando en la estacada. En tercer punto, ha dicho que había una realidad antes del 7 de octubre y ahora hay otra realidad. Que ha mencionado que Irán estaba negociando con Estados Unidos antes del 7 de octubre. ¿Para qué mencionar eso en un discurso, ¿no?, en el que estás dejando mal a tu patrón, al que te arma, al que te financia, que es Irán, recordando que estaba negociando con Estados Unidos, el principal valedor de Israel, antes de la masacre del 7 de octubre? Hezbollah lo que está dejando claro es que aquí cada país y cada organización tiene su agenda. Y que Hezbollah, por tanto, también tiene su agenda y que no se va a dejar secuestrar por los intereses de Hamás o por los intereses de los palestinos. Entonces, Hezbollah va a llevar a cabo una operación de lavado de cara, que es mantener una cierta presión contra Israel en la frontera sur. Este intercambio de morteros y demás va a seguir, pero es básicamente para que nadie le acuse de no haber hecho nada mientras se masacra a los palestinos en Gaza. Pero no está dispuesta a ir más allá. En el fondo es un actor racional, no es un actor ideológico que vaya a suicidarse en aras de una romántica guerra de los palestinos contra Israel. La flota norteamericana frente a las costas del Líbano es un mensaje muy claro y ha jugado su papel. Los discursos de Irán están diciendo lo mismo. Están diciendo lo mismo, que esta es una guerra de los palestinos con Israel. Por supuesto que apoyan a los palestinos, pero desde la barrera. ¿Vamos a ver a soldados iraníes muriendo por Palestina? No. Lo que sí que vamos a ver, y ahí sí que estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, es un aumento de la presión a las bases norteamericanas en Irak y en Siria. Irak y en Siria son parte del tablero de juego que se admite como que es fair play, ahí el intercambio de ataques entre las fuerzas estadounidenses y las milicias entrenadas por Irán en la región. Pero bueno, lo importante es que este discurso ha sido una hora y media de nada, básicamente de nada. La escenificación de una no declaración de guerra, la escenificación de un no cambio de política, la escenificación de ninguna operación a gran escala. Cambiando de tema, quería preguntaros también por Irán, ¿no? Porque, bueno, tampoco es cambiar mucho de tema, es un poco hablar de lo mismo, pero desde otro punto de vista. Hoy Irán ha amenazado con que Israel será silenciada, ha dicho, en cuestión de días si no tiene el apoyo de Estados Unidos. Y hablábamos antes de Estados Unidos, de cómo es aliado de Israel, de las peticiones que le puede hacer Estados Unidos a Israel. ¿Existe algún escenario donde Estados Unidos pudiera retirar el apoyo a Israel, José Luis? Hombre, creo que eso es casi imposible. Es un poco como decir que se puede vivir sin la ley de gravedad. Vamos a ver, es una relación estrechísima. Como bien se ha dicho anteriormente por el resto de los contertulios, Estados Unidos puede presionar, puede relajar la situación. Tiene un dominio absoluto un poco del contexto de la región, pero nunca va a abandonar al Estado de Israel a su suerte, que pueda afrontar pues una posibilidad de desaparición, ¿no?
todos los conflictos, en todas las circunstancias, ha tenido unos apoyos, unos puentes aéreos. Incluso se está demostrando en las últimas decisiones incluso del Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Se pueden abandonar otro tipo de escenarios, pero la última ayuda siempre será para mantener a Israel, que siempre la mantienen como uno de los aliados estratégicos, fundamentales y piedras claves de la política estadounidense en la región, ¿no? Otra cuestión es que prefieran igual ciertas orientaciones para ir enjugando, ordenando un poco la región, pues posicionando a otros países en unas posiciones, bueno, pues más pacíficas o más moderadas, incluso aceptando la inclusión de Israel, que era en definitiva lo que han estado llevando en los últimos años la política internacional estadounidense. Pero eso de mirar que en Estados Unidos puede cortar el cordón umbilical que lo une con Israel, eso podemos decir es ciencia ficción, ¿no? Antonio, ¿alguna cosilla que añadir? No, opino lo mismo. Es decir, aquí o sea, Israel es una cabeza de puente norteamericana en la zona. Ha sido su fiel construcción para intentar dominar la geopolítica regional. Y además ahora se le une toda una especie de misticismo escatológico fundamentalista, ¿no? Bueno, que en través de alguna de estas sectas evangelistas neocons que dominan en los Estados Unidos, los lobbies judíos de siempre, etc. Es decir, yo creo que ahí, es decir, lo vemos incluso en los discursos de Netanyahu y en algunos de los discursos de algunos de los políticos norteamericanos, ¿no? Hay una especie de llamada, bueno, bíblica, ¿no? a la defensa de Israel. O sea, simplemente es, como digo, es un actor fundamental de la política norteamericana en la zona y es imposible, casi absolutamente imposible, que Estados Unidos pueda tomar otra dirección. No vería cómo se podría dar esa posibilidad. Es más, Estados Unidos también hay estados dentro del Estado, incluso ejércitos privados, ya sabes qué cosas, con ciertas compañías. Es decir, que hacen que tampoco uno se pueda fiar específicamente de lo que puede decir un político en un determinado momento. Es decir, al final el Estado profundo se impone y lo que decidan ciertas élites es lo que se va a llevar a cabo. Javier, no sé si quieres hacer algún comentario también sobre esto. No, estoy de acuerdo también en que Estados Unidos va a seguir apoyando a Israel. Quiero decir, es una política que ha mantenido desde Kennedy en los años 60 hasta ahora, ¿no? Pero sí que es verdad que también, no de cara a la galería, no públicamente, pero siempre hay tensiones entre Israel y Estados Unidos. Al final, Estados Unidos tiene su propia agenda y Israel tiene su propia agenda. Estados Unidos tiene una mirada más amplia en la región porque también le interesa mantener una relación muy estrecha con países aliados clave como Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait. Entonces, en ese sentido, si uno consulta los archivos norteamericanos de las reuniones de presidentes norteamericanos con los primeros ministros israelíes, en la guerra del Yom Kippur, en la guerra de los 6 días, en la invasión del Líbano de 1982, uno ve que siempre hay una tensión tremenda. Y no es infrecuente presidentes norteamericanos criticando a Israel. ¿Por qué? Vuelvo un poco a lo que he dicho al principio. Estados Unidos apoya a Israel, pero tampoco le interesa que haya una guerra que se prolongue mucho en el tiempo, porque eso al final acaba desgastando demasiado la imagen de Estados Unidos en la región y acaba dañando la relación de Estados Unidos con otros países árabes. No olvidemos que hay elecciones presidenciales el año que viene en Estados Unidos. A ningún presidente le interesa una situación de estabilidad en Oriente Medio en un año de elecciones, con el precio del petróleo disparado, ¿no? Entonces, Biden, por supuesto, que ha apoyado a Israel, les van a dar armas para que puedan seguir atacando en Gaza y demás, pero yo creo que la postura de Estados Unidos es que tiene que acabar pronto, que no puede ser algo que se prolongue durante meses, que tiene que ser algo que tenga una fecha, por así decirlo, de final temprana, ¿no? Por los intereses propios de Estados Unidos, no por ningún tipo de caridad hacia los palestinos, ni nada de todo esto, ¿no? Por eso es inteligente la propuesta de Nasrallah de mantener la tensión en una guerra simétrica durante todo el tiempo posible. Y es lo que es inteligente para no quedar tan mal ante la resistencia anti-Israel, de salvar su propia cara y eso no dejar lo determinará el resultado de los próximos meses. Eso lo determinará el resultado de los próximos meses. Habéis sido una balandronada o a lo mejor ha sido una operación más inteligente. A la hora de la verdad son siempre los palestinos los que mueren enfrentándose a Israel.
Nasrallah y Irán siempre están dispuestos a luchar hasta el último palestino contra Israel. Ahora, la verdad, no están dispuestos a sacrificarse. Hasta la selección norteamericana. Bueno, veremos porque solo el tiempo lo dirá. Cambiando de tema, quiero hablar ahora de esa ayuda a Israel que ha aprobado ahora mismo el Congreso de los Estados Unidos y lo hizo en el día de ayer. 14.000 millones para Israel, una ley, por cierto, que también lleva incluida un recorte del gasto. Claro, lo han aprobado sobre todo los republicanos. Y claro, aquí no se incluye ninguna ayuda a Ucrania. Esto es un poco lo mismo de lo que venimos hablando ya desde hace semanas del hartazgo que parece haber en Estados Unidos, sobre todo en el ala republicana, respecto a la ayuda que se da por parte del gobierno a Ucrania. De momento no quieren seguir dando más ayuda a Ucrania, pero sí a Israel, 14.000 millones. José Luis, quería preguntarte por esa medida que se ha aprobado, de momento en el Congreso. Queda que pase por el Senado, que entiendo que no va a pasar, que los demócratas van a vetarla, van a bloquearla. ¿14.000 millones es mucho dinero para Israel? Hombre, en los momentos en que estamos y de necesidad es toda una demostración de fuerza, que también visualiza la división propia de las filas republicanas, ¿no? Han estado discutiendo muchísimo entre los que son los antiguos y tradicionales republicanos liberales con los sectores, se puede decir, más fundamentalistas, más de interiores. A Israel nunca se le va a abandonar, como hemos hablado previamente, anteriormente, pero sí existe un poco ese hartazgo, ese movimiento con lo de Ucrania, y desde luego los recortes funcionan ahí, pero claro, también es un compromiso que obliga a los demócratas a tener que abrir sus líneas políticas e intentar llegar, claro, a una aprobación de presupuestos, a unos apoyos en unas circunstancias que económicamente, bueno, pues las tienen que explicar en pleno año de elecciones, ¿no? Lo cual, como estamos viendo, se traduce especialmente en Estados Unidos siempre con lecturas muy internas, ¿no? Los republicanos tienen sus problemas internos, viendo quiénes van a ser sus candidatos. Los sectores más fundamentalistas, que son fundamentalmente 100% pro-israelíes, están realizando también sus propuestas, sus candidatos lanzándolos para la carrera presidencial, y para ellos, bueno, pues están también con su modelo también de gobierno económico, de recortes y de acusaciones, las mismas que se hicieron en el pasado frente a Obama, de ser un Estado despilfarrador, un Estado que está llevando a la hecatombe a Estados Unidos, ¿no? Así que en ese aspecto se guarda lo más fundamental, las líneas tradicionales, y se recorta lo que consideran que en Ucrania exclusivamente no están por fundamentos de política que afectan al Estado, sino por los negocios privativos de Biden y de su hijo. Ojo, porque aquí ya entramos ya, por tanto, en las luchas personales entre los propios candidatos presidenciales, ¿no? Una cosilla también que añadir sobre esa batalla. ¿Crees que va a pasar por el Senado la ayuda de 14.000 o que va a quedar en nada? Vamos a ver, yo creo que el problema aquí no son los 14.600 millones para Israel. El problema es que no van los 60.000 millones para Ucrania. Y eso es lo que Biden dijo, que si no iba todo junto, iba a vetarlo. Con lo cual es posible que lo veten, pero la realidad es tozuda. Para Israel va a haber el dinero que quiera. Es así. Lo ha sido así siempre, incluso en los peores momentos. Va a haber el dinero que quiera. Uno se podría preguntar, ¿para qué necesita Israel tanto dinero? O un ejército tan potente, una sociedad de inteligencia tan potente, una economía tan potente, la única democracia del Oriente Medio, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que necesitan 2 flotas y 14.600 millones más 30.000 toneladas de armamento que ya ha llegado para intentar sujetar a 10.000 milicianos. Bueno, no podemos hacer esas preguntas, pero vamos a dejarlo de momento. La realidad es que posiblemente este plan no salga porque los demócratas quieren forzar, como sea, el tema de que se prueben los 60.000 millones para Ucrania, porque la situación en Ucrania es muy crítica. Y si no llega ayuda en los próximos meses, es muy posible que el Estado ucraniano colapse. Y esa es la realidad. Y eso ha sido ya avisado, y lo ha avisado la propia administración norteamericana. Por eso es el interés de Biden de intentar mantener la ayuda en los dos frentes. Lo que pasa es que un total de 106.000 o 116.000 millones de dólares es mucho dinero en estos momentos que van a tener que pagar el contribuyente norteamericano, y como bien decía antes el compañero, que estamos en un año de elecciones. Y esto pesa. Efectivamente, Javier. ¿Alguna cosilla también que añadir?
Bueno, una puntualización. La flota Sí. estadounidense no está para apoyar las operaciones en Gaza, está para impedir que Hezbollah e Irán entren en el conflicto. No está para Está para interceptar los misiles por Israel en Gaza. Pero bueno, interceptar los cohetes de Yemen. bueno, eso por una parte. Por otra, yo creo que estos 14.000 millones son papel mojado, porque para que una ley se apruebe en Estados Unidos, un presupuesto, hace falta 3 partes. Una es la Cámara de Representantes, que ahora está en manos de los republicanos, que son los que han aprobado esto. Luego hace falta el Senado, que está en manos de los demócratas y que están opuestos a esto, porque como bien ha dicho, no se incluye la ayuda a Ucrania. No es tanto un tema de que se opongan a la ayuda a Israel, sino que quieren ayuda a Israel más ayuda para Ucrania y luego Biden. Bueno, yo creo que ahí lo interesante ver es un poco la proyección de la política doméstica norteamericana en la política exterior norteamericana. Y yo creo que desde los años de Trump vemos una esquizofrenia en la política exterior norteamericana. ¿Por qué? Porque para los republicanos el enemigo favorito con el que están dispuestos a luchar y a darlo todo por luchar es Irán. Y para los demócratas el enemigo favorito con el que están dispuestos a darlo todo y a luchar e ir a muerte es Rusia. Entonces, para los republicanos, Rusia y Ucrania no son prioritarios. Para los republicanos la prioridad es Irán y para los demócratas es al contrario, ¿vale? Entonces, en este sentido, yo creo que hay una pelea doméstica sobre las prioridades en la política exterior norteamericana o sobre quiénes son los verdaderos enemigos de Estados Unidos. Hay corrientes en el Partido Republicano que son bastante afines o comprensivas con Putin y con Rusia y que no ven bien un gasto para sostener una guerra en Ucrania contra Rusia, ¿no? El Partido Demócrata está firmemente en esta línea de gastar todo el dinero que haga falta en Ucrania para luchar contra Rusia y el Partido Republicano no. Y entonces el presupuesto ahora mismo de Israel es un poco rehén de esta pelea doméstica por este otro enemigo de Estados Unidos que no tiene una unanimidad, por así decirlo, un consenso en los partidos políticos sobre el hecho de que sea un enemigo importante para Estados Unidos, que es Putin en Rusia, ¿no? Dime. Bueno, pues tengo que hacer otra publicidad, una pausita muy cortita de aproximadamente unos 2 minutitos, un poquito menos, y enseguida estamos de vuelta. Creo que era Juan Antonio el que decía lo de que si no se sigue dando ayuda a Ucrania en los próximos meses el Estado podría colapsar. Pues enseguida hablamos de Ucrania, que no la tenemos del todo olvidada, por supuesto, porque allí sabemos que sigue teniendo lugar esa guerra desde que invadió Rusia el país de Ucrania. Hacemos una pausa y enseguida volvemos y comentamos todo esto. Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que trabaja para tratar y llevar el agua de todos a todas partes, cuidando del medio ambiente y cuidando de ti. Una empresa sostenible en la que damos una segunda vida al agua para regar los parques y jardines de la región y cuidar de nuestros ríos. Por el camino mejoramos tu entorno, producimos energías limpias y desarrollamos abonos de alto valor para nuestros agricultores. Y además de todo eso, estamos muy cerca de ti para ofrecerte no solo la mejor agua, sino también el mejor servicio. Ahora ya sabes lo que hay detrás de cada gota. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera vez. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión.
Y entramos ya en la recta final del programa y vamos a hablar ahora de algo que ya ha introducido uno de nuestros invitados, Ucrania. No hay que olvidar que ese territorio todavía sigue en guerra. Y hoy Ucrania, precisamente, el comandante en jefe, ha admitido que la guerra contra Rusia está estancada. Como parece que la atención mediática ya no está tan centrada en Ucrania, quería preguntarles también a nuestros invitados qué es lo que se sabe ahora mismo de cómo está esa guerra, de cuál es el estado del conflicto, Juan Antonio. Hombre, pues lo último que sé, por las últimas partes de guerra que ha habido y demás, es sigue avanzando las tropas rusas cercando la ciudad de Avdiivka, que es un punto estratégico en el Donbass, que si cae va a ser muy difícil mantener todo el frente. Hay avance ruso en la zona de Kupiansk y hay avance en la zona de Zaporizhia, donde antes habían avanzado en la famosa contraofensiva los ucranianos. Es decir, las cosas no están bien. Esta guerra de desgaste está siendo insoportable. Primero por las pérdidas humanas para Ucrania, que muchas veces su tasa de reposición de las bajas empieza a ser casi negativa. Y la otra es porque efectivamente empieza a notarse que falta la ayuda. No ahora por lo que ha ocurrido en Gaza, ya venía un poco de antes. El nivel de consumo que hay, por ejemplo, de artillería o de sistemas de defensa antiaérea, se desgasta más rápidamente de lo que llega. Con lo cual es muy difícil que así puedan mantener la situación mucho tiempo. Posiblemente tendrían que haber pasado la defensiva hace meses, no lo hicieron, han seguido intentando romper las líneas rusas y ahora se encuentran con que vamos a llegar a un invierno y donde a lo mejor no tienen la capacidad para poder, tienen que pasar la defensiva e intentar resistir como puedan, porque si no, como colapse todo el frente, el propio régimen ucraniano no va a aguantar. Ya han salido las primeras fisuras. Aristovich, que era consejero de Zelensky, ya se ha puesto en contra de él. El informe de la revista Time es tremendo. La entrevista que le hacen a de Economist. Todo parece indicar que las cosas van mucho peor de la esperanza. Mira, José Luis, y enseguida voy con Javier. Tengo 4 minutitos aproximadamente, 5 si me apuráis. Así que vamos a intentar dividirlos de la mejor manera posible. Te doy un par de minutitos, José Luis, para comentar la situación de la guerra en Ucrania. Es un frente estancado, ¿no? Y donde se están tirando de los últimos recursos humanos. Infantería de Marina ucraniana en Gerson, las brigadas entrenadas en Europa en Zaporozhye y las milicias nacionalistas en el frente norte con una peor preparación. Por el otro lado, en cambio, ya tienes una acumulación de más de 400.000 hombres preparados en un fronte estable que ha sabido aguantar muy bien la presión y que ahora incluso está más o menos atacando gracias a las grandes reservas de armamento que está recibiendo, tanto del extranjero como propio, ¿no? La economía de guerra rusa está dando desde luego su fruto, ¿no? En la actualidad. Javier, tienes un pelín más de tiempo, 3 minutitos si quieres. Bueno, la ofensiva ucraniana es evidente que ha fracasado, nadie lo va a decir en público porque al final es un fracaso tanto de Ucrania como de Europa como de Estados Unidos. Y es evidente que la ofensiva ucraniana pues, ha sido un fiasco tremendo, ¿no? Con una gran pérdida de material y de hombres, ¿no? Rusia ahora mismo se encuentra en una posición cómoda porque al final Rusia sus guerras siempre las ha ganado por una guerra de desgaste. Es un país inmenso, con unos recursos naturales muy cuantiosos, son más de 130 millones de habitantes, tiene muchísimas fábricas, entonces, bueno, Rusia nunca ha destacado por un gran arte de la guerra en el sentido de maniobra o de victoria decisiva o rápida. Rusia siempre ha apostado por el agotamiento del contrario, ¿no? Y de usar sus reservas, que son prácticamente inagotables. Y este es un poco el problema que se enfrenta a Ucrania. Y yo creo que la ofensiva ucraniana estaba movida en parte un poco por esa desesperación, ¿no? Que es lo que hicieron los alemanes en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial o Napoleón, ¿no? A Rusia siempre hay que vencerla rápidamente en una guerra relámpago, porque si esto se prolonga durante años, el que se enfrenta a Rusia tiene todas las de perder, ¿no? Porque el almacén ruso le da para aguantar durante muchos años. Ucrania no cuenta con ese almacén. Es una población mucho más pequeña, no tiene la industria militar que tiene Rusia y la industria militar europea, la capacidad de sostener el esfuerzo bélico ucraniano no llega a la capacidad de la industria militar rusa, ¿no? Corea del Norte ahora mismo, en unas pocas semanas, ha dado tantas obuses de artillería como la Unión Europea ha dado en un año, ¿no? Tampoco veo que en Estados Unidos los esfuerzos sean muy serios a la hora de reindustrializar militarmente para sostener el esfuerzo de guerra con Ucrania.
Bueno, las cosas ahora mismo no pintan nada bien para Ucrania, ¿no? Y en ese sentido, pues la estrategia de Putin de esperar y de aguantar, pues parece que está dando sus resultados. Bueno, pues hasta aquí el tiempo de Todo Geopolítica. No sé si, Juan Antonio, quieres comentar algo. Creo que tienes un minutito, si quieres. No, simplemente que efectivamente el problema es en la guerra de desgaste, el problema es que la guerra se convierte en una guerra industrial. Entonces, tu capacidad industrial es la que te permite sostener esa guerra. Aquí se ha demostrado que, al menos en toda Europa, no ha habido capacidad industrial para sostener una guerra convencional, una guerra de masas industrial. Esa es la realidad. Por tanto, depender exclusivamente de la posibilidad norteamericana, que tampoco eran, un derroche, y menos ahora con otro frente, y teniendo en cuenta que se podía abrir un frente en el Asia-Pacífico, los generales de los analistas militares, los generales de la OTAN, todos deberían de darse cuenta de que se iba a llegar a este punto. Es que alguien aquí debería asumir responsabilidades. Todos sabían que se iba a llegar a este punto. Yo puedo entender la desesperación de los ucranianos. Lo que no puedo entender es qué pensaban en los cuarteles generales de la OTAN. Ahora sí, termina Todo Geopolítica. Agradeceros a los tres, de verdad, que estéis con nosotros. El debate siempre es bienvenido, así que desde aquí también os lo agradezco y que lo hagáis desde el respeto. Javier Gil Guerrero, investigador de Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. Y Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. A los tres, mil gracias, muchísimas gracias. Que paséis buena tarde. Adiós, igualmente. Bueno, nosotros hacemos una pausa y enseguida estamos de vuelta con más noticias, más información y tomándole el pulso, como siempre, a los mercados financieros. Enseguida, a la vuelta.